Hoy voy a hablar sobre una característica de diferenciación de síntomas porque acabo de ver un paciente que es un paciente de insuficiencia cardíaca y vino básicamente porque estaba preocupado por lo siguiente. Y lo comento, yo quiero compartir esta experiencia porque creo que allí en la calle hay muchos pacientes que pudieran tener esta misma situación, y si lo dejamos claro y nos quedamos en casa, mejor todavía. Y es lo siguiente. Hay personas que que pudieran tener una infección respiratoria y que al mismo tiempo tener insuficiencia cardíaca. Y voy a hablar de la insuficiencia cardíaca porque es la enfermedad que más mantiene estos síntomas y que pudieran confundir. Fijaros, la infección por el virus del COVID-19 principalmente genera una tos seca, genera fiebre, malestar, sensación de disconfort, y estos suelen ser habitualmente los síntomas que suelen tener la persona. Estos síntomas pudieran ser leves, por lo tanto la gente debería quedarse en casa, y si se añade a esto dificultad respiratoria es cuando es un síntoma de alarma, o si la fiebre es persistente durante varios días, son síntomas de alarma como para acudir a un centro hospitalario. Ahora bien, ¿cuál es el detalle? Que en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, el síntoma cardinal, el síntoma que más se repite en estos pacientes es justamente la dificultad respiratoria. Entonces, pudiéramos encontrarnos ante un escenario de un paciente que tiene dificultad respiratoria porque tiene insuficiencia cardíaca y que ahora porque ve por la televisión que dicen que en caso de tener insuficiencia respiratoria, dificultad, sensación de ahogo, es un síntoma de alarma. Entonces tenemos que dejar muy claro en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca o en un paciente que tiene una valvulopatía bastante severa, que también pudiera tener síntomas de este tipo, el intentar discernir cuándo es síntomas de su enfermedad cardíaca crónica y cuándo es síntoma de una posible afectación por el COVID-19. Los pacientes con insuficiencia cardíaca suelen tener, además de la sensación de ahogo, hinchazón en los miembros inferiores, en las piernas, suele tener además intolerancia al acostarse completamente horizontal, porque todo el líquido que está en las piernas pues va hasta la parte de los pulmones. Estos líquidos entran a nivel pulmonar y entonces produce sensación de ahogo. No es capaz de tolerar estar completamente horizontal y por eso tiene que estar semi-inclinado. También otro de los síntomas que pudieran tener estos pacientes es sensación de cansancio, no tan solo ahogo, sino también cansancio y tener algunos pitos a la hora de respirar, unos ruidos respiratorios. Pero principalmente son síntomas congestivos, síntomas de hinchazón, de dificultad respiratoria. Mientras que los síntomas del COVID-19 efectivamente pudieran tener sensación de ahogo, pero antes normalmente suele haber fiebre, suele haber tos seca, suele haber malestar, sensación de malestar en el cuerpo, ¿no? Como el quien ha estado acatarrado, pero que pudiera ser esos síntomas o un poco más. Pero es importante saber que para la insuficiencia cardíaca no suele haber fiebre, pudiera haber tos, pero puntualmente y sobre todo cuando nos acostamos por la noche, no suele ser durante el resto del día, y cuando hay infección por el COVID-19, la fiebre y la tos seca persistente suelen ser los síntomas más característicos. Así que es importante intentar discernir una cosa u otra. A veces en casa es difícil saber porque pudieran mezclar un poco los síntomas. Pues si eso llegara a ocurrir, los invito a que os pongáis en contacto con vuestro cardiólogo para que pueda ayudarlos a ver si puede más un síntoma u otro. Si es preferiblemente, si podéis ponernos en contacto con vuestro cardiólogo vía telefónica, vía consulta online, mejor. Recordáis que son pacientes de alto riesgo y si es así, es preferiblemente quedaros en casa. Si tenéis síntomas muy limitantes, pues llamad al número de teléfono de vuestra comunidad autónoma para que les asesoren y le vayan a hacer la valoración, ¿vale? Bueno, pues nada más, espero que les sirva de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.